Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Entre los momentos importantes de la boda se encuentran los discursos de la pareja y su familia. Si están programando los discursos de su boda y no saben el orden, quién los hace, ni cuándo deben hacerse, hoy te resuelvo estas dudas y te traigo algunos consejos para ayudarte. ¡Comencemos! Los discursos de boda aportan emoción y personalidad a su evento. Dado que estos son posiblemente una de las partes más especiales e importantes de su fiesta, es probable que deseen hacer todo lo posible para asegurarse de que se realicen de la mejor manera, desde sincronizarlos correctamente hasta programar el orden correcto, y hoy te ayudo a hacerlo. Los discursos son una oportunidad para que los anfitriones y la feliz pareja se dirijan a sus invitados y agradezcan a todos por asistir. Pero si al programarlos se hacen preguntas como ¿cuál es la mejor manera de organizarlos? ¿Deben hacerse durante la recepción? ¿Hay un momento específico en el que se realizan? ¿Cuándo da su discurso cada uno? Este video te ayuda a responderlas. Es importante saber que establecer el orden de los discursos de boda no necesariamente tiene una fórmula única. Como la mayoría de los detalles de la boda, existe un orden tradicional de discursos de boda y la determinación de quiénes podrían ser los oradores, pero no es definitivo. El orden y los oradores pueden cambiar según su dinámica familiar, las tradiciones culturales, preferencias personales o costumbres. Con todo esto en mente, les traigo una breve guía para ayudarlos a descubrir los mejores momentos para programar sus discursos de boda y consejos que responden a las dudas más frecuentes para que su boda fluya de la mejor manera. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. ¿Cuándo deben tener lugar los discursos de boda? Antes de entrar en el orden de los discursos de boda, es importante determinar primero cuándo deben tener lugar, y al hacerlo surgen muchas preguntas como ¿deben hacerse en la fiesta de bienvenida o la recepción? ¿Deben realizarse antes o después de la comida? El orden es muy variable y puede depender de la religión, cultura de la pareja o sus costumbres familiares. Los mejores discursos de boda tienen que ver con la duración y el momento en que se llevan a cabo, pues de esto depende el efecto que tengan en la celebración. No desean interrumpir el flujo de la recepción, pero tampoco deben colocar los discursos al final de la velada, cuando ya se hayan retirado algunos invitados y los que queden están cansados y no presten atención. Pueden hacerse en los diferentes eventos de la boda, como la fiesta de bienvenida, el cóctel de bienvenida o la recepción. Y dentro de estos pueden programarse en los distintos momentos, por ejemplo, antes de servir los alimentos, antes del postre, o pueden tener discursos salpicados en momentos estratégicamente elegidos para una fiesta ininterrumpida. Veamos las diferentes opciones para que puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Fiesta de bienvenida. Hoy en día es bastante común que las parejas decidan tener los discursos en las fiestas de bienvenida cuando se incluyen a todos los invitados. Esto ayuda a tener una recepción de boda más fluida y permite a quienes darán discursos que se relajen y disfruten de la recepción del día siguiente sin estrés. Cóctel de bienvenida. Si están planeando unos discursos un poco más informales, un buen momento para captar la atención de todos puede ser el cóctel de bienvenida. Permitan que los invitados al llegar saluden, tomen una bebida y algunos bocadillos y después pidan su atención. Esto permite que los discursos se pronuncien temprano, se brinde y así todos podrán socializar y relajarse el resto de la fiesta. Primera hora. Pueden iniciar la recepción con los discursos y brindis. Prográmenlos para que se realicen cuando los invitados ya están ubicados en sus respectivas mesas, pero aún no se haya servido la comida. Es un buen momento ya que al recién llegar los invitados están viendo cada detalle del lugar y podrán prestar atención a los discursos, además de que los oradores pueden disfrutar el resto de la velada sin estrés. Durante la comida. Otra gran opción es esperar hasta que a los invitados se les sirve el plato principal. Esta parte de la comida es la más larga, por lo que permite tener un poco más de tiempo para hablar sin interrupciones por parte de los meseros.
Asegúrense de que se sirva primero a sus oradores para que puedan disfrutar de su comida caliente. Así, mientras se sirven las otras mesas, los oradores pueden dar sus discursos y brindar. Antes de cortar el pastel. Un muy buen momento para dar los discursos es antes de cortar el pastel y de que se abra la mesa de postres. Da tiempo a sus invitados para reposar los alimentos antes del postre y brindar para poder bailar toda la fiesta. Antes del baile. Otra opción es dar los discursos al final del postre y antes del momento de bailar. Estos discursos y un brindis darán paso a los bailes con sus padres, su primer baile, y luego abrir la pista para celebrar. Otra opción es bailar con sus padres y justo antes de cerrar con broche de oro con su primer baile, tener los discursos. Podrían agregar aún más magia en este momento con juegos pirotécnicos al final. Intercalados. Si para ustedes es importante tener varios oradores, pero sin abrumar a los invitados, pueden intercalarlos. Esto es mejor que escuchar 4 o 5 discursos a la vez. Pueden tener uno para dar la bienvenida, otro durante la cena, uno más antes de cortar el pastel, otro antes de los bailes con los padres y el último antes del primer baile de la pareja, y después se abre la pista de baile. Orden de los discursos. Ahora que ya saben cuándo programar los discursos, veamos el orden. El orden tradicional de los discursos de boda refleja la dinámica de las familias involucradas uniéndose en esta ocasión especial. Veamos el orden tradicional de los discursos de boda para que puedan modificarlo a su gusto. Padre de la novia o padres de la novia. Históricamente el padre de la novia o ambos padres pronuncian el primer discurso de la noche, pues por lo general ellos pagan la boda y al ser los anfitriones, inician los discursos y brindis. Padre del novio o padres del novio. El padre o los padres del novio son los siguientes. Esta formalidad es un gesto de respeto hacia la otra pareja imprescindible en la velada. Es muy recomendable que los discursos de los padres de la pareja inicien la celebración llenos de amor, alegría y gratitud, pues realmente marcan el tono de la fiesta. Novio o los novios. La tradición indica que el novio o la pareja pronuncian un breve discurso después para agradecer a todos por acompañarlos a celebrar y expresar su amor y gratitud a sus padres e invitados. Pueden también ser los primeros o los últimos para cerrar con broche de oro y brindando. Dama de honor o hermana de la novia. Aunque no es necesario, es un lindo detalle que la dama de honor o hermana de la novia diga algunas palabras generalmente después de los padres. Habitualmente es menos formal y ayuda a dar un respiro después de que los sentimientos estén a flor de piel con los discursos de los padres. Suele ser un momento dulce que la novia recordará para siempre. Mejor amigo o hermano del novio. Una vez que la dama de honor ha hablado, el mejor amigo o hermano del novio puede dar un discurso y brindis. Generalmente es divertido, alegre e incluye algunas bromas apropiadas que enfaticen el amor que la pareja se tiene, cerrando también, como dije, con un brindis. Consejos. Hay algunos puntos que las parejas pueden considerar para programar eficientemente los discursos de boda. Veamos. Reduzcan el número de oradores. Lo ideal es tener a los oradores ya mencionados, pero algunas parejas entran en conflicto pues hay muchas personas que quieren participar. Eviten que se vuelva un momento tedioso limitando el número de discursos. Tengan en cuenta que los invitados quieren bailar y divertirse. Limiten la duración. Pongan un límite de tiempo a los discursos de sus oradores para evitar que se extiendan y se pierda la atención de los invitados. Pueden durar no más de 5 minutos, aunque lo ideal es que sean entre 2 y 3 minutos por persona. Si serán muchos oradores, el tiempo total de los discursos idealmente debe ser máximo de 15 minutos, así que distribuyan este tiempo entre todos. La persona más nerviosa primero. Para las parejas que no se preocupan por el orden tradicional de los discursos de boda, permitir que el orador más ansioso tome el micrófono primero es una buena opción. Si alguien es muy nervioso por naturaleza, puede ser el primero para ayudarle a terminar pronto y estar cómodo el resto del evento. Incluir otros oradores. Si la pareja tiene algunas personas muy importantes en su vida que no son necesariamente sus padres, la dama de honor o un hermano, no hay ninguna razón por la que no deban pronunciar un discurso. El único requisito es que estas personas sean significativas para la pareja y sean breves si habrá una lista larga. Adapten el orden como mejor les parezca. Pidan a las personas que desean que den un discurso en su boda. Notifíquenles el evento, lugar, momento y duración del mismo para que puedan prepararse y evitar imprevistos. Además, traten de llevar por escrito su discurso, algunas frases,
palabras o ideas claves que consideren que no pueden faltar dependiendo de su facilidad de palabra. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.